segundo bloque de Acrópolis te presentamos a la artista de la semana. Ella es Violeta Britos, una de las máximas exponentes de la danza en nuestra región. Ella prácticamente nació bailando, sigue bailando. Disfrútala en Acrópolis. Puedo empezar a narrar desde el origen, que son mi familia. Mi familia son artistas todos. Mi padre es músico, mi hermano es poeta y mi mamá formó parte de un grupo de teatro que fue importante en su época, porque es el grupo de Fray Mocho, de Teatro Independiente, que son los fundadores del Teatro Independiente. Y así que estamos condenados al arte. Y empecé a tomar clases de danza porque vivíamos en un edificio que era un edificio de los socialistas, como cuando estaba en el apogeo del socialismo, en el Hogar Obrero, y era un edificio muy particular porque había un centro cultural. Y en ese centro cultural había actividades permanentes para los hijos de las personas que vivían en el edificio únicamente. Y ahí tomé clases de danza, de artes marciales, de plástica, de música. Yo empecé a ir a ese lugar a los 11 meses. Ya cumplí 50. Es decir, es toda una vida de estar en contacto con actividades, con lo creativo. Al principio, evidentemente, cuando tenía 11 meses no hacíamos nada más que dedicarnos a ser bebés. Pero a partir de los 3 años empezaba a haber actividades. Y empecé a tomar clases de danza, de folclore y de expresión corporal con Sonia Lequerica, que era una discípula de Patricia Stokoe. Ahí también, como el mismo edificio tenía un teatro, la vi por primera vez, la que fue después mi maestra, María Fuchs, haciendo funciones en el teatro. Y a los 13 años tomé clases con María por primera vez. A los 16 yo estaba dando clases en el estudio de María. Empecé dando clases para chicos, para niñitos de 3, 4 años. A los 18 ya daba clases para adultos. A los 20 tenía mi estudio. Es decir, fue todo muy rápido, muy guiado desde otro lugar. Yo siento que se me fueron dando sin mucha conciencia de qué me estaba pasando. Y trabajé mucho en el San Martín, en el Centro Cultural Recoleta, en el Palais de Glace. En el Palais de Glace trabajé con Mariquena Monte. Y tuve mi estudio en el Pasaje de la Piedad, que fue también otro lugar deseado, que era un lugar histórico, una reserva histórica en Buenos Aires. Si bien en el Pasaje de la Piedad me dediqué a hacer desde la danza, el lenguaje más fuerte mío es la danza, pero me conecté además con teatreros, porque formé parte en el estudio de Alejandra Boero como docente, participé del grupo de docentes que daban clases en su estudio. Entonces empecé a entrar en este código de lo teatral y así que hice algunas travesías por la actuación. Formé parte de todo el movimiento de danza abierta en Buenos Aires, en la época que se hizo teatro abierto, poesía abierta, se hizo danza abierta en el 82, 84. Y fue un movimiento fuerte. Ahí participé como bailarina, con Paula Eberhard, que es una norteamericana. Así que en general ha sido la danza lo más fuerte hasta que llegué a Neuquén. Cuando llegué a Neuquén me permití otras cuestiones, porque vine en teoría retirada de Buenos Aires. Yo llegué a los 32 años, con toda la sensación de que los circuitos conocidos volvía a deambular por los mismos espacios y ya había logrado tener mi estudio. Después había construido otro estudio ahí en el mismo pasaje con el piso especial, con la acústica especial, hecho por una orquesta. Y yo decía, ¿y ahora que me queda envejecer? Cuando vine de Buenos Aires venía con una carta de María Fuchs
para un matrimonio que me dijo, si vas a Neuquén, anda a verlos de parte mía. Y era el contacto que tenía con el arte en Neuquén. Y fui a la librería de Cune Greenberg y Alicia Fernández Rego. Que yo tengo la sensación de que si hubiera quedado en Buenos Aires hubiera seguido la misma línea. A partir de Neuquén publiqué mi libro de danza emotiva. Me dediqué a la escultura en una época, a trabajar con piedra, con alabastro. Me dediqué a pintar, a las artes visuales, todo desde las ganas y con distintos proyectos. Yo estoy trabajando en relación con la Universidad del Comahue, hago cursos de capacitación, sobre todo para docentes, pero el año pasado armamos un proyecto que se llama El Deseo como Construcción, que siento que a veces en la gente, en muchas personas, hay ausencia de deseo. Y esto puede llegar a ser peligroso, es decir, se puede cortar la cadena del hacer. Y me parece que uno en el tiempo, siempre tiene que ser un mediador para que haya otros que tomen la posta y construyan más, es decir, que no se corte ese vértigo de hacer. Probablemente empiece el año en Alemania, el año laboral. Tengo una invitación para ir a dar clases a Alemania, gente que está vinculada con la cultura y con lo latino. Y después seguir trabajando a través de la Universidad del Comahue, acá en mi estudio, haciendo grupos de capacitación para docentes. Tengo varios proyectos. Yo creo que el pensamiento del arte y el arte como principio filosófico y como principio básico de existencia, es un punto importante. Y me cuestiono, es decir, qué rol ocupa uno como trabajador del arte o como hacedor en el arte en esto de facilitar para que el otro se encuentre y tenga realmente deseo de hacer. Y de hacer con arte significa ser genuino, no repetirse, saber que uno no tiene fin, es decir, la creación no se agota. La diferencia de las cosas, que las cosas son finitas. En cambio, todo lo que tiene que ver con el hacer, con el hacer creativo, es una búsqueda continua. Y siempre lo que uno tiene que aprender es justamente a despojarse de eso. Porque cuando lo soltás aparece algo nuevo, si no quedas como entrampado. Para mí el arte siempre tiene que ser un acto de amor. Es una forma de entrar en comunión con un otro y uno entrega lo que es.